proviso está ligada, la palabra proviso, es decir, la palabra a la que se traduce en español predestinación, está ligada a alguna acción o premio en nuestra vida, pero sin ninguna, sin condicionar nuestra elección. Sin condicionar nuestra elección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la palabra de Dios utiliza la palabra proviso, es decir, predestinado, está hablando normalmente de que estamos predestinados a tener un premio. No está hablando de salvación, no hay ningún versículo que hable de salvación. Tampoco se utiliza la palabra proviso, es decir, la predestinación, para hablar de que hay gente que está predestinada a perderse. No existe eso. No hay ni un solo versículo. Sí existe la palabra proviso, que se ocupa de remarcar de que Dios ha puesto de antemano premios para nuestras vidas. Pero, y aquí está la condición, siempre y cuando nosotros tomemos parte en una elección, que ya vamos a ver cuál. Ok, entonces, la predestinación. Vamos a ver algunas posturas de algunas personas. Y esto es importante, mire, hay varias, por lo menos 3 importantes. Yo voy a enseñar solamente 2, porque la otra también es importante, y no vale la pena que invirtamos mucho tiempo en esto, porque sobre estas 2 es que se batalla la iglesia evangélica, sobre estas 2. Se ha producido, lamentablemente, se ha producido mucho daño y separación, división entre hermanos creyentes a causa de esta teología acerca de la predestinación. Lamentablemente se ha tenido muchas, digamos, se ha puesto así como muy radical, muy fuerte en las vidas. Y entonces algunos dijeron, no, pero nosotros creemos esto, y otros dijeron, no, y entonces comenzaron a pelear, y entonces unos no se juntaron por mucho tiempo, por muchos años con otros. Hay iglesias que todavía no quieren saber nada con otras iglesias porque tienen una u otra postura. Vuelvo a repetirles, esto no es para discutir con nadie, no es para enseñarle a nadie, esto es para que nosotros crezcamos, que conozcamos y que seamos edificados en el amor. ¿Okay? La primera postura que vamos a ver es la de Juan Calvino. Es un hombre, un pastor, que mayormente tuvo su ministerio en Suiza. Nació en 1509, murió en 1564 y fue uno de los integrantes de un movimiento llamado la Reforma Protestante. La Reforma Protestante. Y toda su teoría acerca de la predestinación se basa en 5 puntos fundamentales que se conocen como los 5 puntos de la doctrina de Calvino, así como se conoce. ¿Ok? Y estos 5 puntos son: A, la depravación total; B, elección incondicional; C, expiación limitada; D, gracia irresistible; E, perseverancia de los santos. Usted lea conmigo, ya voy a explicar. ¿En qué consiste esos 5 puntos? Vamos a pasar primero al primer punto, la depravación total. Calvino dice que el hombre no puede volver a Dios por sí solo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede el hombre que está en pecado, el hombre que pecó, el hombre que está muerto, no puede volver a Dios por sí solo? ¿Y por qué está muerto? Porque dice Calvino, nació depravado
y está completamente saturado de pecado. Por eso no puede el hombre por sí mismo, por sí solo, entonces decidir, en un momento de estar en el medio del pecado, decidir, bueno, voy a dejar el pecado, me voy a ir a Dios. No lo puede hacer. Está completamente contaminado con su pecado. ¿Ok? A eso Calvino llama la depravación total. Depravación total. No solamente porque usted y yo o cualquier ser humano haya pecado, sino porque ya se nació con la condición de pecado, del pecado edénico, de la transmisión genética de ese pecado, genética, ¿no? Genética espiritual, ¿sí? a través de padre a hijo se pasa genéticamente y espiritualmente, se transmite el pecado. Así como todos mis hijos salieron como el padre de ojos azules, así también mis hijos, como yo, nacimos con tendencia a pecar y nacimos todos en pecado. Ok, entonces, bien, a eso llama Calvino depravación total, y con la postura de Calvino dice, acá no hay tu tía, acá todo el mundo, del primero al último, ha nacido en depravación total. Entonces, dice Calvino, a Dios no le queda otro remedio, porque como es un Dios, si bien es cierto, un Dios justo, pero también es un Dios que tiene que moverse en misericordia y en amor. Entonces, por esa misericordia y por ese amor, decidió que de todos, Él soberanamente va a decidir quién se salva y quién se pierde. ¿Ok? Bien. Entonces, bien. O sea que del punto anterior debe ser Dios, porque como el hombre no puede volver, debe ser Dios quien decide el que se pierde y el que se salva. A eso se le llama elección incondicional o definitiva. ¿Por qué una elección? No una elección del hombre, es la elección de Dios. ¿Y por qué es incondicional? Pues porque Dios lo decidió, y entonces el hombre no puede decir que no. No puede decir que no. ¿Ok? Calvino dice que Dios llama al hombre con un llamado irresistible. O sea que el hombre no puede, cuando Dios le llama a la salvación, el hombre no puede, si fue electo, si es electo, entonces el hombre no puede, como es electo, no puede resistirse al llamado de Dios a la salvación. Ok, entonces depende solamente de Dios. Acá no depende de nadie más, solamente el hombre. Ok, no depende del hombre, solamente de Dios, al revés. No depende solamente o sea, no depende nada del hombre, solo de Dios. Solo de Dios. Ok. Estamos entonces en la elección incondicional. Debido a esto, a que el hombre no puede decidir nada, es Dios el que determina y decide, ¿sí?, la salvación. Entonces, en un momento Dios viene y toca, con el Santo Espíritu, toca a un hombre y el hombre no puede resistirse, viene a la gracia, y entonces el hombre se salva. Ahora, hay un problema, y es entonces, ¿cuál es el efecto del sacrificio de Cristo en la cruz? Entonces, Calvino dice, que está el cuarto punto, de que el sacrificio de Cristo en la cruz no es para todos los hombres. Él dice, Dios es un Dios que hace las cosas bien y no derrama su sangre en vano por los que se pierden, sino que el sacrificio de Cristo en la cruz lo hizo solo para los que se salvan. Esto es lo que dice Calvino. ¿Ok? Por eso es predestinación. Es decir, solo para unos pocos, para los que se salvan. Se sabe que está escrito
de que la mayoría de los seres humanos no se van a salvar. Es una minoría la que se va a salvar. Entonces, para esa minoría es que Cristo derramó su sangre en la cruz, y a esto se le llama expiación limitada a los escogidos, o expiación limitada. O sea, para Calvino tenemos una depravación total, tenemos una elección incondicional, porque no se le puede poner condiciones, no se puede rechazar, es incondicional. Es una expiación limitada. Es decir, ¿por qué limitada? Porque la expiación, el derramamiento de sangre es solamente para esos electos, para lo que Dios ya escogió de antemano. Lo dice Calvino. Luego vamos a tener el quinto punto. Debido al punto anterior, la gracia del Señor es solo para los que se salvan también, y no puede ser rechazada ni abandonada. Es decir, la gracia es irresistible. ¿Por qué? Porque me llama a la salvación y no lo puedo yo, por haber sido electo por Dios desde antes de la fundación del mundo incluso. Entonces, como ya está decidido por Dios que yo me voy a salvar, entonces no me puedo resistir al llamado de Dios de la salvación, y no me puedo resistir ni voy a poder tampoco, por más que yo quisiera, no me voy a poder tampoco separar de Dios, no me voy a poder tampoco ir del evangelio, tampoco voy a poder apostatar, no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios me eligió y Dios ya determinó de que yo me iba a salvar para siempre. Esta es la postura de Calvino. ¿Ok? Esto es lo que andan hablando acerca, todo lo que ustedes van a ver en internet acerca de la predestinación, y que enseñan, y que esto y que el otro. Bueno, es esto lo que están enseñando, ¿ok? Y hay muchísimas iglesias, y durante muchísimos años, en los 1500, 1600, hasta bastantes años, 100, 200 años después, siguieron con esta postura solamente todas las iglesias que se separaron del catolicismo. Todas ellas estaban con este pensamiento. Bien. Ok. Entonces, debido al punto anterior, o sea, de que no se puede salir de la gracia, no se puede salir de la salvación, porque ya fuimos escogidos para ser salvos. Imagínense, Dios me escogió, determinó de que yo iba a ser salvo, de que usted iba a ser salvo. Por lo tanto, no podemos tener más poder que Dios, y no nos podemos ir entonces de la salvación, no nos podemos ir entonces de la gracia. De ahí sale entonces este otro punto, de que debido a esta gracia irresistible para los elegidos, porque no es para cualquiera, la gracia irresistible es solo para los elegidos, para lo que Dios eligió de antemano. Escuche bien, debido a eso, entonces, al creyente, ¿qué le queda? Solamente puede perseverar, ya que nada depende de él. Solo los santos escogidos pueden hacerlo. ¿Por qué? Y porque ya está determinado. Porque ya está determinado de antemano. ¿Ok? Esta es la postura de, vuelvo a repetir, Juan Calvino. Bien. Debido a los puntos anteriores, Calvino dice que la explicación de Proorizo, es decir, la explicación de este versículo, o los versículos que hablan de la predestinación, es que los salvos fueron no solo conocidos por la presencia de Dios, sino que fueron predestinados a ser salvos. Entonces, el elemento humano no cuenta para nada. Es Dios el que decide. Es Dios el que determina. Dios es el que ha escogido, y a lo que escogió Dios, pues ni modo, ya no hay forma. O sea, nadie puede oponerse. ¿Y por qué? Porque estamos tan mal
tan caído que la naturaleza caída no puede por sí misma volverse a Dios y por lo tanto Dios se ve forzado para ya no terminar con toda la raza humana, entonces determinar unos sí y otros no. ¿Ok? Esto es lo que dice esta postura. Bien. Hay algunos problemitas con esta postura. Hay algunos problemitas con esta postura donde deberíamos ver, ¿sí? Volvamos al anterior. Exacto. Al primero, ¿no? Al primero donde estamos, la depravación total. Bueno, podemos coincidir con el tema de la depravación total, de que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Podemos nosotros decir, bueno, ok, está bien, estamos todos en pecado. Antes de conocer a Dios, estamos en pecado. ¿Ok? Pero cuando yo me convertí, es cierto, por experiencia personal, por práctica, ¿no? Por práctica, no más allá de las cosas que piensan algunos hombres, pero por práctica, cuando yo me convertí, resulta que yo vine automáticamente o tuve que decir que sí. Me vi en algún momento en la situación, en la duda de decir, yo no sé si todo esto es cierto. Y si todo esto no es cierto, ¿no te vino nunca esa duda? Y si todo lo que están diciendo no es cierto, porque digo, si yo estoy predestinado, no me puedo salir. Por lo tanto, soy siempre salvo. O sea, ya estoy salvado y ya no me puedo salir de la salvación. Pero digo, en todo este caminar, desde que me convertí, en el momento mismo de convertirme, yo fui el que dije que sí. O sea, no es que de pronto me vi y dije, hoy soy cristiano. No, me explicaron. Me llevaron a una iglesia o pasé por una iglesia y me senté a ver qué era. O sea, hubo decisiones que yo tuve que tomar. Pero, según esta explicación, esto no es del ser humano. Esto es solamente hecho por Dios. Es como que entonces Dios toma nuestra mente y nos lleva por un camino sin que nosotros nos propongamos y entonces nosotros no decidimos nada. Si nosotros no decidimos nada, entonces nosotros no tenemos qué cosa. Acá completaron a coro. Entonces, no tenemos libre albedrío. Entonces no tenemos posibilidad de elegir. Pero como ya hemos visto sobradamente la semana pasada y lo hemos repasado al principio, hemos visto que tenemos libre albedrío. Hemos visto que tenemos una capacidad de decisión. Si no le quieren llamar libre albedrío a otros, pues que le llamen de otra manera. Pero de algún nombre le tenemos que llamar a esa capacidad de decidir. No hacemos siempre lo que nos vienen las ganas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos a hacer lo que nos vienen las ganas, comenzamos a pensar si nos conviene. Y algunas veces no nos conviene hacer lo que nos viene en la gana. Y entonces decidimos dar marcha atrás y decimos, no, hoy no vamos a hacer lo que nos conviene. Lo que me conviene. ¿Te das cuenta? Entonces quiere decir que ahí yo estoy eligiendo. Quiere decir que yo tengo
tengo capacidad de decidir. Y esa capacidad de decidir no cambia ni en intensidad ni en manera al convertirme. Ahora, si yo no tengo libre albedrío, le pregunto a ustedes que saben tanto, usted también puede contestar, pero esperen primero a ver si otro contesta. Si yo no tengo libre albedrío, si usted no tiene libre albedrío, ojalá esté escuchando bien. Si usted no tiene libre albedrío, ¿usted es responsable? ¿Qué piensa usted? Y no. ¿Responsable de qué si no tengo elección? Entonces no soy responsable. Si yo no soy responsable, ¿es justo Dios para acusarme y condenarme? No. No soy responsable. No, está condenando a un inocente. Tampoco inocente. Sí, porque yo no tengo una culpa. Digamos así, si yo estoy electo para perderme, No importa lo que hagas, te vas a perder. el que se salva no es que es santito. El que se salva no es que está electo por las buenas obras. No, se salva porque Dios dijo, a este pecador yo lo saco. Y a este otro pecador, igual pecador, los dos pecaron y hicieron lo mismo. Los dos fueron a robar, violaron a las mismas mujeres, hicieron todo lo mismo. Pero a este pecador le dijo Dios, este para mí y el otro que se pierda. Ahora, el que se pierde hizo lo mismo que el que se salva. ¿Sería justo si los dos hicieron lo malo? Y los dos no tienen libre albedrío, lo cual no tienen responsabilidad. Si no tengo libre albedrío, si no puedo elegir hacer lo bueno o hacer lo malo, entonces quiere decir que no tengo responsabilidad. ¿Ok? Por lo cual hay problemas. Entonces, desde mi punto de vista, hay problemas para decir que la doctrina de la predestinación, es decir, de que Dios salva a algunos y hace que otros se pierdan igualmente usando su soberanía, que lo puede hacer, por supuesto, le dio. Que pudo haber hecho toda la cosa así, también, por supuesto. En el terreno de la suposición todo puede darse. También pudo haber hecho que toda la humanidad se pierda. ¿Para qué va? O sea, es que no es razonable el hecho de que me pueden decir, no, pero hay cosas que el hombre no puede, nosotros con nuestro conocimiento limitado de Dios y tal, no podemos entender la mente. Yo estoy de acuerdo con eso, pero es una cosa que tenemos necesidad de entender y la Biblia está para eso, para que nos dé luz en las cosas que nosotros no entendemos y estas son las cosas que la Biblia tiene que darnos luz. ¿Por qué? Va a salvar al mismo pecador y al compañero de ese que hicieron lo mismo toda la vida, no lo va a salvar. Algunos dicen porque los padres, pero no me sirve esa aplicación porque la Biblia dice, no pagará el inocente por el culpable, no pagará el padre por el hijo, no pagará el hijo por el padre, sino cada uno llevará su pecado. ¿Sí me entienden? Entonces, bien, entonces hay muchas preguntas que no tienen respuesta en esta postura de Juan Calvino, aunque al presente hay prácticamente la mitad de las iglesias que creen profundamente en esto. La mitad de la iglesia de Jesucristo, ¿ok? Que creen mucho en esto.
Por eso usted no se vaya a apurar, por eso usted no se vaya a desanimar. Vuelvo a repetir, esto para nuestro crecimiento. Ok, vamos entonces a la segunda postura. Sigamos, adelante. Otra más. Bien, vamos a ver una segunda postura. Postura de Jacobo Arminio. Nació en 1560, murió en 1609. Y los seguidores, los discípulos de Arminio hicieron de toda la enseñanza de Arminio, también hicieron 5 artículos sobre los cuales han desarrollado toda la enseñanza o toda la doctrina de Arminio. Y sobre esta doctrina es que muchos han peleado y muchos han defendido y han habido muchos problemas. Y entonces estos 5 artículos hablan de que, empieza hablando acerca de que el